Pel fiu de la soprano, la música y una manera de sacar el intérprete que lleva dentro. Ponerse delante del micrófono y encararlo con la emoción que tiene en ese momento y es arte. Un arte donde la suma de todo da sentido a la su propuesta artística. Nunca había fallado, yo acierto esta vez. Tengo a mi pasado pisándome los pies. Tengo un par de asuntos que resolver. Tengo un par de trucos para romperla. Y aunque se crean inmortales, yo los pararé. Voy de punta en blanco, de cabeza a pies. Renuevo mi armario una vez al mes. Es algo necesario como mudarse de pie. Como mudarse de pie, quiero que pese mi pez, que pague los checks. Secret guest. Hijo me conoce mi prenda y para ti mi vestido de guest. La muy duro para que aprendas y que yo tengo el vestido al revés. Lágale pues que se creen. Les falta sabor, les falta de creme. Hueso duro de roer, fruto puro de letén. A ese puto que le den, sigue brillando una estela. Te juro por Dios que yo no sé por qué, solo lo hago a mi manera. De mí no es la de cualquiera. Materiales son los sueños, desde que canso tranquilo. No sé qué me sueño. Sé que yo tengo esa misión. Sabe poner el control como esa situación que te hace sentir pequeño. Yo te hago sentir más lejos. Yo lo acierto esta vez. Tengo a mi pasado pisándome los pies. Tengo un par de asuntos que resolver. Tengo un par de trucos para romperla. Y aunque se crean inmortales, yo los pararé. Voy de punta en blanco, de cabeza a pies. Renuevo mi armario una vez al mes. Es algo necesario como mudarse de la piel, mudarse de piel. Shout out a la TPA. Rafa, el hijo de la soprano, que no es nombre artístico, sino que tú eres hijo de una soprano. Naces en una familia muy musical, de hecho te formas en el conservatorio, pero hay un momento en el que vas a escapar a tu propia hoja de ruta porque encuentras la música urbana, ¿no? ¿En qué momento sucede todo esto? Y también luego ya de paso te pregunto cómo asimilaron un poco en casa todo esto de que no fueras por lo clásico y tiraras por lo urbano. Pues fue un poco, claro, todo de la mano con la adolescencia, porque... Sí. A mí, pues cuando eres niño, pues vas al conservatorio y vas a las clases, poco a poco sin tal, pero cuando te llega un poco el pensamiento crítico y demás, mezclado con que, claro, pese a yo ir al conservatorio estuve o sea, me crié en un pueblo bastante heterogéneo, entonces... En un pueblo de León, ¿no? De León, porque sí, tú estás aquí en Asturias estudiando, sí, pero tú eres de León. Sí. Entonces, claro, pues se mezcló el tener que sobrevivir como adolescente, mezclado con que igual no eran mis intereses musicales más grandes, y descubrí las batallas de gallos, las conocidísimas batallas de gallos, sí. Que bueno, yo ahora no me identifico con eso, por lo que se ha convertido, pero que son sí que como es verdad. estos duelos de rap, vamos a contarlo porque igual hay sangre. Claro, sí. Entonces empecé con eso, así en el instituto poco a poco, y me fui adentrando, como quien no quería la cosa. Y claro, pues mis padres, yo creo que ahora ya no, pero siempre han creído que es una fase. Porque al final es que, bueno, es normal, yo entiendo, porque las letras pueden ser algo explícitas o puede haber compañías aparentemente malas que luego al final es que es exactamente lo mismo que en cualquier otro entorno, que hay gente buena y gente mala. Pero sí que, bueno, les costó un poquitín, pero oye, eternamente agradecido que me hayan dado una vía de exploración de la música. Pero están esperando a que la fase se pase. Sí, lo están, pero bueno, ya meto un poco de piano, meto un poco de tal y ya van. Pues ya bien. Ya van, sí, hemos llegado a unos violines ahí ya dirán. A un concilio. Bien. Entonces, por lo que vas contando, el tema de que luego te picara el gusanillo del arte dramático, porque tú estudias en la ESAD, viene después, ¿no? Viene tiempo. Un poco más tarde, pero al final responde a lo mismo, que es, a mí, bueno, la música clásica me encanta y muchas veces pues la toco y demás, pero sí que es verdad que la academia, el factor académico de la rectitud y demás,
siento que castra muchas veces el estímulo artístico. Entonces, el arte dramático, claro, en ese sentido es muy libre. Para mí también, porque luego hay gente en mi escuela que también lo ve como muy censor. O sea, al final esto es la pescadilla que se muerde. Lo incorporas también un poco al proyecto tuyo, a la música. Sí, no tanto quizá de yo salir y hacer un papel, pero sí, por ejemplo, pues elementos de performance o de teatro más contemporáneo, al final creo que son cosas que, bueno, están a la orden del día también, pero bueno. Y una idea además colectiva, que en esa idea trabaja mucho el teatro, ¿no? Eso de ver al otro, escuchar al otro, porque en el escenario te hemos visto, sí, en la voz principal, pero muy bien rodeado por un elenco no solo de bailarines, sino de actores, ¿no? Claro, y al final, bueno, pues yo creo que es el denominador común tanto de la música urbana como del arte de calidad para mí en general, que es pues la unión de gente y además de forma orgánica. O sea, al final esta gente son mis amigos, todos, todos son mis amigos. Entonces creo que eso es muy positivo y que al final hace que florezcan cosas. ¿Tú en la escena urbana te sientes acompañado? ¿Sientes que haya colaboración, un poco de sinergia ahí? Es una mezcla, porque por un lado la identidad del rapero y de la persona perteneciente a esto debe ser como críptica, de alguna forma, pero por otra parte yo, aparte de esta gente con la que he hecho la puesta en escena, tengo un grupo con el que hago música, que se llama M de Manín, que son unos grandes amigos míos y bueno, está compuesto también por dos de ellos, que es la NSB, que bueno, os dejo ahí el... Ahí queda la pildorita. Ahí queda la pildorita, que son unos grandes amigos. Y en ese sentido me siento muy arropado porque se generan dinámicas muy interesantes, siempre de cooperación, pero bueno, también cada uno mira por lo suyo, no digo dentro del grupo, digo en general en el panorama urbano. Pero bueno, sí que es verdad que poco a poco yo también intento coger valentía para abrirme y ser lo más transparente posible y poder hacer que la gente, pues, al final sea todo comunitario. Oye, sí, Rafa, teniendo un entorno no tan artístico, tan vinculado en tu familia, también en tus estudios, en el arte dramático, tan vinculado, ¿no?, al mundo del arte, ¿tú dónde encuentras un poco, no sé, la inspiración y los referentes? Y no te pregunto solo por los musicales, sino que es un poco lo que tú vas cogiendo de aquí y allá para luego al final componer un poco toda tu idea ya sobre el escenario. Pues lo que es inspiración en sí, al final, mira, eso sí que se parece bastante a la interpretación, porque yo interpretando, aunque esté feliz, puedo hacer como que estoy triste, ¿no? Pues la inspiración al final es un poco eso también de los momentos que uno vive a lo largo de la vida, de alguna forma se quedan registrados en ti y todo ese como abanico emocional, por así decirlo, entonces el saber echar mano de la rabia o echar mano del orgullo o de diversas cosas, creo que es parte también de la música. De hecho, uno de mis referentes, que bueno, es súper conocido, pero es que es mi mayor referente, Jun Beef lo comenta justo en una entrevista, que la música es interpretación también y que es saber encararte al micrófono con la emoción y demás que requiere. ¿Y las bases son tuyas también? Sí, todo, o sea, sí, todo lo sí, haces, produzco... no tienes el típico segundo de a bordo que te hace las bases, ¿no? No, en este caso... sí que, bueno, hay alguna canción mía que sí que son bases de internet o demás, pero sí que procuro, pues hombre, ya que tengo el acceso a ello, poder hacerlo yo todo y demás. Y lo compones tú. Sí. ¿Y de qué hablas en tus canciones? Porque sí que es verdad que también este tipo de música, bueno, suele tener una temática así muy concreta y suele ser además una temática bastante vinculada a temas un poco superficiales, vamos a decirlo, ¿no? En cuanto al aspecto, ¿no? O sea, a la fiesta, tal. Sí, es verdad que parece que se queda un poco en la superficie, pero luego sí es verdad que la música es como muy emotiva, ¿no? E incluso un poco melancólica, o sea, juega ahí un poco también con las emociones. En ese sentido, ¿tú qué temáticas escoges? Porque, por ejemplo, uno de los temas es el de runas y avalorios, ¿no? Cuéntanos un poquitín qué es lo que te gusta contar. Pues, al final, la temática es un poco evolución del conocido rap lucha, ¿no? O sea, hace unos años los raperos salían al escenario y decían todo lo que estaba mal y se quejaban. Sí. Pero ahora, con un poco la evolución de la sociedad y demás, la música urbana a nivel temático, yo lo que observo es que esa crítica precisamente ha ido un poco a la... no a la parodia, pero sí a hacer de forma muy evidente, mostrar muy evidentemente los fallos que hay, ¿no?, en el sistema y demás. Entonces, si en vez de yo decir lo mal que está ostentar, ostento en tu cara, por así decirlo, pues al final es más reactivo y creo que puede despertar un pensamiento crítico a la larga más grande, ¿no? Y luego, a nivel concreto, lo que habla mi música, pues he pasado por muchísimas cosas. Siempre me ha gustado hablar de amor porque, bueno, al final... Es universal. Pero sí que justo eso que has mencionado del aspecto, al final creo que es algo muy, muy potente y que se puede explotar mucho y hacer un imaginario a raíz de eso. Porque... al final, y esto lo he visto en la escuela con uno de mis profesores, que abordamos el tema de la indumentaria y cómo la indumentaria te puede llegar a transformar hasta un punto de alterar tu conciencia, ¿no? Entonces creo que eso es una línea muy, muy interesante de trabajo porque no es solo la ropa bonita que llevo, sino el cómo la llevo, ¿no? Y qué actitud me
me da frente al mundo. Hemos visto en tu Spotify que tienes un EP y un Sí. álbum. Entonces, bueno, como últimamente entrevistamos a gente que nos comenta, no, pues mi manera de hacer música y soltarla en plataformas es, pues suelto un single, luego otro, luego otro, luego otro. Y esto se concreta en un álbum, dice, pues no hace falta. En tu caso sí, ¿no? Lo ves un poco Claro. como algo cerrado, algo que tiene un concepto un poco que engloba una serie de canciones que son ese álbum. Creo que pese a que reine el single, cosas como álbumes conceptuales y demás tienen cabida porque dan un escape a tanta velocidad. Sí, ¿no? sí. Ya sea en TikTok, en Instagram o lo que sea, al final, si te pones a escuchar un álbum, te pones a escucharlo y dedicas ese tiempo. ¿no? Y Principio creo al que la final, gente, sí, sí. eso es, al final también está buscando un poco eso, ¿no? El decir, quiero dedicar tiempo a algo, aunque no lo sepan muy bien, yo sí que creo que... ¿Y qué tal de directos? ¿Haces conciertos? Sí, procuro también con mis amigos, poco a poco pues intentamos ser un pulpo y conseguir pues un concierto aquí, otro aquí, otro aquí. Y bueno, también es una experiencia muy, muy curiosa el tema de los conciertos en la música urbana porque no es tan importante la performance en sí vocal o de calidad, sino más una cuestión energética y ritual. Es un poco más eso, ¿no? De conseguir, pues de alguna forma, canalizar tú toda la energía que te lanza el público. O sea, el término MC, que quiere decir rapero, viene de maestro de ceremonias. Claro. Y creo que es un poco eso, ¿no? O sea, tener el estar y eso, el saber estar de poder ser tú el maestro de una ceremonia. Y antes comentabas así por encima TikTok, demás, tú alimentas tus redes, las tienes así bien de audiovisual, de todo. Eso yo de podría música, decir que es un poco mi punto débil, porque estoy mejorando un poco con ello, porque bueno, al final es algo que hay que asumir, que si quieres ser artista o cualquier otra cosa, o periodista o demás, al final hay que darle caña a las redes. Que es verdad que lo mediático te tiene que entrar por los ojos al momento y es difícil. Es como meterte en el subconsciente de la gente. Yo lo veo un poco así, ¿no? De que igual pasan una historia y no te hacen ni caso, pero ya a la décima igual se meten, ¿no? Entonces... Pues Rafa, el hijo de la soprano, te deseamos mucha suerte, que vaya muy bien. Bueno, muchas pues gracias. Muchísimas gracias. No siento amor, no sé por qué. Yo nunca supe verlo claro, 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 claro. Ahora me siento tranquila, no más vida descosida. Imagino tu imagen viva, viva, viva. Y aunque quise hacerla trizas, he buscado otras alternativas. Baby, aunque te llame, yo a ti no te amo, es solo algo raro. Mírame arrugado, somos tan iguales, estamos tan desubicados. Esa estrella brilla como tú. Si voy a buscarte me da igual la latitud. Baby, dame una chance por fortuna. Vuelas como el viento, arena de la tuna. Siempre estamos juntos, como agua y luna, como cama y cuna. Si tu olor es mi perdura y de calor y hay amargura, baby, dame una chance por fortuna, chance por fortuna. No siento